palabra del Señor. El apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a los Gálatas, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Y luego en 1 Corintios 4:15, también Pablo escribiendo a los Corintios dice: porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a titular esta palabra en esta noche: dolores de parto. Amén. Y vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. A ti te doy la gloria y la honra, toda alabanza, toda magnificencia, Señor, todo poder, toda bendición. Oh Señor, tú eres soberano. Oh, tú eres poderoso, tú eres glorioso, tú eres hermoso, precioso, Señor, en medio de tu pueblo, y todos tus juicios son justos y son verdaderos. Padre mío, te pido que tú nos ayudes para que podamos dividir correctamente la palabra de verdad y que pueda ser dicho solo y exclusivamente lo que tú quieres que sea dicho, Señor. Te pido que sea tu voz, que no haya, Señor, nada carnal, Señor, nada que provenga de uno mismo, sino que sea tu palabra, tu pensamiento, Señor, aquello que tu Espíritu Santo quiere traer aquí a esta iglesia, Padre mío, a todo creyente, en todo lugar, los que están oyendo ahora, los que van a oír en el futuro este mensaje de esta noche. Y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El libro de Gálatas, yo pienso que es un libro que tiene que ser estudiado inmediatamente después que un hombre y una mujer recibe a Jesús como Señor y Salvador. Si alguien no lo ha hecho, Romanos sería ese libro para estudiar después que alguien se ha convertido y mantenerse estudiando el libro de Romanos realmente el resto de su vida, juntamente con el libro de Gálatas. Por eso, cuando empecé hace años la radio, cuando se empezó, entonces yo le iba pidiendo al Señor qué enseñar cada vez, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, es Isaías. Y así es, a medida que el Señor va mostrando exactamente, así uno va usando diferentes libros. Y lo primero de todo fue la naturaleza pecaminosa, después fue Romanos y después fue Gálatas, y en ese orden. Ahora, como ya pasó tanto tiempo desde aquella vez, y a pesar de que nosotros estamos siempre hablando de esto aquí en la iglesia, hay muchos hermanos nuevos y que han estado viniendo en los últimos tiempos y no saben de eso que está allí en la radio. Por eso a veces uno no menciona cosas tan intensivamente así, y siempre usted me va a oír diciendo: bueno, en YouTube puede encontrar, y ahí en YouTube va a poder encontrar, y ahí va a poder encontrar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que uno menciona aquí mientras que estamos en el culto, pero como hay mucho más material para explorar en la radio, entonces por eso es que más detalladamente usted puede aprovechar eso, ¿cierto? Porque no se hizo por nada, por gusto, o porque no tenía nada que hacer, sino que fue hecho porque realmente el Señor me indicó que tenía que hacerlo, y hasta esta fecha no he cambiado. Bueno, los que estén hace años sabrán que el programa siempre se llamó Libre al Fin, y que el programa siempre tuvo la misma característica y que siempre se estuvo haciendo la misma cosa, ¿verdad? Que son los estudios expositivos de la palabra de los diferentes libros de la Biblia, y que, según el Señor me dijo, tengo que hacer toda la Biblia. ¿Okay? Yo no sé cuántos libros faltan, pero sé que falta mucho. Amén. Entonces, esto es algo que es para mí. Yo lo hago como mi devoción personal. Para mí, estar en la radio de la mañana es mi devoción personal. No estoy pensando cuántos estarán oyendo, eso es inconsecuente, pero sí es mi devoción personal, y espero que, como me está haciendo de bendición para mí, que le sea de bendición para los hermanos también. Entonces, usted tendría que estar oyendo eso, ¿sí o no? Si el Señor realmente me dijo que Él quería que lo hiciera, ¿usted piensa que entonces usted debería oírlo? Al menos que te diga: bueno, no, eso es cosa de tu cabeza y es algo carnal, y el Señor nunca te dijo que hagas eso. Y lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo, pero es algo de la carne y no, nadie va a ser edificado. Entonces no lo oiga. Pero si de verdad usted cree que el Señor me llamó a hacer eso, entonces corresponde que usted lo oiga.
Eso es lo que yo creo. Inclusive, hasta yo tendría que oírlo también. Y muy de vez en cuando, ahí trato de oírme, pero no puedo, porque cuando me oigo a mí misma me reprendo. Y ahí ya no puedo, me cuesta mucho oírme. Pero le doy gracias al Señor por eso que está allí, usted puede volver ahí. Este libro de Gálatas es glorioso, nos muestra y nos enseña justamente un tema que Pablo enseñaba constantemente, y es la ley y la gracia. El asunto de la ley y la gracia, la ley y la gracia. Entonces, en este mismo capítulo 4 nos muestra una ilustración de algo que sucedió en realidad en la vida de Abraham y de Sara. Entonces, cuando usted empieza a leer el capítulo 4, va a ver allí que habla, a partir del versículo 21, una alegoría. Entonces, aquí toma Pablo una historia, y esto era muy común, ¿verdad?, en Pablo y en otros, tomar una historia que sucedió hace muchísimo tiempo atrás en la historia, ¿verdad?, en la vida de Abraham o cualquiera de los otros hombres y mujeres de Dios, y tomar esa historia y utilizarlo como una alegoría, es decir, una ilustración. Algo que sucedió realmente, pero que tiene una enseñanza o una connotación espiritual que nosotros necesitamos aprender. Amén. Porque el hecho mero de un hombre que se casó con una mujer y que después, uno lo vería como que estuvo con otra mujer y tuvo un hijo con una y tuvo un hijo con la otra, y bueno, como que tal vez no trae ningún conocimiento, ningún entendimiento, ninguna revelación de nada, si uno no lo entiende en el contexto bíblico, si uno no lo trata de interpretar eso conforme a lo espiritual y no lo carnal como un hecho. Diría, bueno, hay tantos casos, hay tantas cosas que suceden así, pero no es eso lo que el Espíritu Santo quería enseñarnos, amén, en esta situación que sucede con Abraham y con Sara. Abraham y Sara, que realmente él considerado como el padre de la fe, y ella también es considerada como la madre de la fe, ¿saben? Según los comentaristas bíblicos, ella es vista como eso, como la madre de la fe. Ella representa la gracia de Dios. Pero luego en toda esa familia hay otra mujer por allí, que era la sierva egipcia de Sara. Como Sara era muy mayor, Abraham muy mayor, entonces ellos nunca habían podido tener hijos. No tener hijos en ese tiempo no era como hoy. Alguien no tiene un hijo no es algo que es mal visto, pero en ese tiempo era algo, la verdad, mal visto. Una mujer no pudo concebir, no pudo dar fruto, no pudo dar. Entonces, como ella ya estaba de muy mayor, nunca había podido tener hijos y ellos querían tener un hijo. Pero al punto es que el Señor les dice que van a tener un hijo. Entonces ahí era el momento de creer, porque el Señor lo llama a Abraham de Ur de los Caldeos en el capítulo 12 de Génesis, y le dice, bueno, ve a la tierra que yo te mostraré. Y entonces en un momento cuando el Señor le muestra, ven, sal, te muestro las estrellas, te muestro la arena del mar, y así será tu descendencia. ¿Cómo va a ser así mi descendencia si no tengo ni siquiera un hijo? Y en el caso que bueno, si pudiera tener un hijo todavía, pero nosotros dos estamos muy viejos. Entonces esto requería una fe de parte, una confianza, dependencia y esperar en el Señor por esta promesa ser cumplida. Que de su simiente, de su línea familiar, un día llegaría el Redentor. Abraham finalmente llegó a ver esto. Aún dice que saludaba de lejos a Jesús. Él creyó esto. Pero esto fue un proceso. Es el proceso de creer en el Señor y creer en sus promesas. Amén. Entonces el Señor dice algo, pero no necesariamente porque lo dijo Dios, uno lo cree. Aunque lo dijo Dios. Decir, bueno, si yo hago una promesa, bueno, uno puede dudar porque quién sabe si cumpla o no cumpla. Pero si uno dice, bueno, pero si la promesa la hizo Dios, ¿no sería lo más normal en nosotros, seres humanos fallidos, automáticamente creer eso sin cuestionar nada? Sería lo más normal hacer esto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él no miente. Porque Él todo lo cumple. Sin embargo, aún así, nosotros nos reservamos como cierta duda. Decimos, bueno, puede ser que sí, que no, quién sabe. Por si las dudas, plan B. El Señor ya te tiene un plan. El plan es el plan A. No hay plan B, es el plan. El plan de Él es la cruz de Cristo.
Siempre ese fue el plan. Ese siempre fue el proyecto de vida. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros, Él nos da el plan, que es ese solo, y nosotros nos vamos haciendo otro plancito al costado, el plan B, por si falla el Señor. Entonces aquí Sara, aquí este es el ejemplo de cuando el esposo no debe hacerle caso a la esposa. No, claro. No, es terrible. Es terrible. Una esposa que en ese momento de su vida está sin la sabiduría del Señor y de la palabra y le da un consejo al esposo y el esposo dice, ay, bueno, está bien, querida, dale. Va. Y ahí un desastre puede ser. Y esto es lo que sucedió aquí, en esta ocasión. Ella dice, bueno, primero Abraham pensó, bueno, quizás el Damaseno, Eleazar, sea él el que vaya a heredar. Él pensó, quizás sea el siervo de Eleazar. No, el Señor le dice, no va a ser Eleazar. Van a tener un hijo, tú y Sara. No, ¿cómo te lo tengo que explicar? ¿Ah? No era tan difícil entender que entre ellos dos iban a tener al hijo. Y él quería ya Eleazar, tal vez sea él que va a heredar y sea él por medio de él. No. Un hijo que tienen que tener ustedes dos. Bueno, vamos a tenerlo ahí en pinzas, lo vamos a colocar en el shelf, ahí en la repisa. Entonces después sale Sara y dice, bueno, tal vez lo que el Señor quiso decir, porque ya como que tergiversamos, ¿no? Y le tratamos de encontrarle la vuelta a las cosas del Señor, le tratamos de encontrar la vuelta de una manera más lógica. Le buscamos la lógica a lo que no tiene lógica, a lo que solamente se recibe por fe. Amén. Y entonces dice, quizás sea que por medio de Agar, ya la miraron a Agar. Agar, la verdad es que Agar, ella estaba en otra cosa. Ella estaba en sus quehaceres como la sierva de Sara. Ella no estaba en otra cuestión. Ella no estaba con sus ojos puestos en un día ser la dueña, ni nada de eso. Eso fue una provocación directamente de parte de Sara y por supuesto Abraham que concede, que aprueba todo esto. Porque él bien pudo haber dicho, no, ¿qué estás diciendo, Sara? El Señor dijo. Y ahí el esposo haberla reprendido a la esposa y haberle hecho reaccionar y ver, el Señor dijo que somos nosotros, la cosa es con nosotros dos, no traigas a nadie más en esto. Ya el Señor me dijo que no era Eleazar mi siervo, tampoco es la sierva tuya. No es el siervo, sino que es la legítima. ¿Entiende? No es la otra mujer, sino la verdadera, la legítima, ¿cierto? Y de esa legítima es que vendría este hijo, que a su vez tendría otro hijo, y así sucesivamente, hasta la llegada, ¿no?, de toda esa descendencia, hasta la llegada de Jesús, ¿no?, dentro de la familia de David. Aleluya. Entonces, ella dice, quizás sea por medio de Agar, vete con Agar y tengan un hijo. Imagínense. No por inseminación artificial ni por nada de eso. Así, directo. Ve y ten un hijo con ella. Y entonces ese hijo será como si fuera mío. Lo vamos a criar como si fuera nuestro, de los dos. Así eran los arreglos que se hacían en ese entonces. Amén. Entonces, así sucede. Entonces concibe y tiene un hijo. Pero Agar perseguía mucho a Sara. Claro, yo tengo un hijo, tú no pudiste, yo sí. Y entonces pasan los años, amén, y ya tendría Ismael unos 14 años y Agar, su madre, y todavía no había ningún hijo entre ellos dos. Quizás ya se habrían olvidado de eso, pero el Señor vuelve y le dice, el Señor se le aparece en el capítulo 18 de Génesis para decirle, de aquí a un año, aleluya, Sara concebirá. Y Sara todavía estando detrás de la pared o detrás de la tienda, oye y se ríe.
Es esa risa de incredulidad, como a veces hacemos, esa risita así irónica, ¿no? De incredulidad que mostramos. Y nosotros muchas veces mostramos esa risita suave ahí, irónica, de falta de fe y de falta de confianza en el Señor. Y el Señor dice, te vi que te reíste. Una leve reprensión. Y entonces ahí Sara dice, no, yo no me reí. Sí, te reíste. Incredulidad, mentira también, un poquito de rebelión. ¿Por qué? Porque ella ya tenía todo resuelto y el esposo también. Entonces, en el corazón, ¿verdad? Ya había crecido mucho el amor por Ismael. Y usted diría, bueno, si era el hijo, ¿cómo no lo va a amar? Sí, lo amaba. Pero usted tiene que entender en lo espiritual que era un producto de la carne. Lo que nosotros como creyentes producimos en la carne, lo tratamos de espiritualizar y se lo presentamos al Señor como que, ay, ver, esto era lo que de esto me estabas hablando. No, no te estaba hablando de eso. Lo que yo iba a producir, lo iba a producir yo mismo, en ti. Amén. Nosotros tomamos recursos nuestros, externos o propios, y de eso nosotros hacemos algo. Y eso luego se lo presentamos al Señor y decimos, Señor, ¿era esto lo que tú querías? Queremos agradar al Señor. Digamos, bueno, la buena intención es lo que cuenta. No, en el Evangelio no. La buena intención puede contar, siempre y cuando esa buena intención sea buena conforme a lo que el Señor llama bueno. Y no a lo que yo le digo bueno. Bueno, conforme al estándar de justicia de Dios. Y aquí entonces ya se descompaginó todo. Pero todo, hasta el día de hoy hay problemas. Los palestinos y los árabes, los judíos y las tierras y todo esto por este asunto, tanto tiempo atrás. ¿No le parece tremendo? Un error que mire todas las consecuencias que ha traído hasta el día de hoy y sigue. No hay paz entre esos pueblos. Constantemente hay guerra y batalla, ¿verdad? Porque entre Ismael e Isaac había mucha batalla. Había una diferencia de unos 14 años entre el uno y el otro. Pero entonces ya tenía 14, ya fue ganando terreno. Y dice, Karina, ¿qué tiene que ver Ismael? Ismael representa la ley, ¿ok? Para que ya vaya entendiendo mejor. Representa la ley. Nosotros antes de ser salvos estábamos casados con la ley. ¿Qué ley, Karina? La ley de Moisés. ¿Y yo qué sabía eso? Y nadie lo sabe eso. Nadie lo sabe, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque toda persona será juzgada delante de Dios conforme a obedeció o no obedeció la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Ay, no, pero esa no es mi religión, dicen algunos, así que entonces no importa si esta no es tu religión, pero así será. Amén. Entonces, como el mundo entero no ha podido cumplir la ley de Moisés, porque es imposible que puedan cumplir la ley de Moisés, no se puede cumplir ni un mandamiento ni nada, entonces Jesús tuvo que venir para cumplir la ley perfectamente en mi lugar como mi sustituto. Y aunque Él la cumplió perfectamente, todavía encima tuvo que pagar la penalidad de la ley quebrantada, yendo a la cruz y ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Como Él pagó y expió por todo pecado pasado, presente y futuro, la muerte no lo pudo mantener sujeto y se levantó al tercer día. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Pero como sea, estábamos ligados a la ley. Éramos juzgados, incumplidor, falló, pecó, ¿verdad? Se salió del margen. ¿Vio? Cuando todo está fuera del margen, cuando usted le tira al blanco y se sale del blanco, no le pega en el medio, porque eso significa pecar, es errar al blanco. Usted le puede pegar acá al costadito, en las otras líneas, no importa, si no le pegó en el blanco no sirve de nada. Entonces, al errar al blanco, la naturaleza pecaminosa nos lleva
a errar al blanco constantemente, solamente la sangre de Cristo quebranta el pecado. Primero que lava de todo pecado y además quebranta el poder del pecado en nuestras vidas, para que podamos vivir una vida en la cual le sea agradable al Señor. No perfección, sin pecado, porque estamos en este cuerpo y es imposible, pero sí que le sea agradable al Señor. Amén. Entonces, teniendo todo este panorama en vista, había contienda. Había mucha lucha entre Ismael y el pequeño Isaac. Cuentan los historiadores que un día, esto es una historia, pero como esta seguramente hubieron muchos intentos. En el capítulo 4 después lo dice, hablando acerca de que había una persecución, una oposición constante de Agar, Ismael, su hijo, en contra del pequeño Isaac. Lo querían muerto. Un accidente, Un accidente. Será un accidente. Y los historiadores dicen que un día había salido Ismael, lo llama a su hermanito y le dice, vamos ahí al arco y flecha, entonces a tirar flechas, ¿no? O como le digan. Y entonces Isaac estaría del otro lado recogiendo las flechas que se caían. Y en un accidente le daría una flecha al niño y moriría. Un plan. No está en la Biblia, Estoy hablando lo que la historia cuenta, un plan. Pero como sea el caso, el texto indica en Gálatas que había persecución hacia Isaac. ¿Por qué? Porque él es el heredero, porque él es el hijo de la promesa, porque él es el hijo de la legítima, porque él es el hijo de la gracia. ¿Ok? Y entonces Ismael y Agar representan la ley, representan la esclavitud, representan a lo que nosotros estábamos ligados antes. Y es el mayor, es el hijo mayor. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nacimos y nacimos ya bajo el yugo de la ley. La ley era la más vieja. Y entonces ahora nosotros estamos bajo el yugo de Cristo. Por eso el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo significa, en el caso de los animales, los bueyes están juntos con ese yugo, que los tiene juntos. Jesús, Él es mi yugo. Amén. Gloria a Dios. Él es el que dirige y yo soy el que estoy rebelde al lado, un buey nuevo, ¿no? Que no sabe para dónde ir, que no sabe qué hacer, que se rebela, que patea, hasta que entonces lo va domando. ¿Me entiende? Mi yugo, que Jesús va domando. Bueno, hay uno que está prestando atención. Va domando. ¿Qué dice? Gloria sea el nombre del Señor. ¿No le parece hermoso? Entonces, aquí, cuando usted lee todo el capítulo 4, entonces nos da esta exhortación a la iglesia, allí Pablo diciendo, ustedes todavía están con la esclava en vez de estar con la libre. Ustedes todavía están esclavos a la ley. Ustedes han revertido nuevamente a la ley. Han vuelto, quieren circuncidarse, quieren guardar el sábado, quieren los días de fiesta, quieren no comer esto, no tocar, no manejar. Todavía ustedes quieren volver a todo eso de lo cual fuisteis desligados ya. Amén. Entonces, desligado de la ley para estar ligado a Cristo Jesús, quien cumplió la ley, que se supone que yo debía cumplirla, pero no puedo. Entonces, si el punto de todo es ser cumplidores de la ley, amén, y Cristo ya la cumplió, y justamente Él murió, Él vino a esta tierra a cumplir la ley perfectamente, dice que Él ya todo lo cumplió para justicia, es decir, para que sea llamado justo, para que usted y yo pueda ser declarado justo aún. Jesús cumplió todo por nosotros, Él lo hizo por mí. Cuando digo por mí, parece que como que no entendemos eso, que Él lo hizo por mí. Si usted hoy tenía que hacer un gran trabajo y yo le dije, usted quédese ahí descansando que yo lo hago por usted. Como sea, está hecho. Fue hecho. Dice, pero ahora voy y lo hago otra vez. ¿Y por qué lo va a ir a hacer si ya está hecho?
No, porque yo quiero para que... No, pero si ya está hecho. Es como ir a pagar una deuda que ya está pagada. Y en el banco dice, no, pero ya la pagaron. Dice, no, pero yo igual ahora la quiero pagar. Cualquiera el del banco le diría, usted está loco. ¿Cómo va a querer pagar algo que ya está pago? ¿Verdad? Bueno, es esa locura en lo espiritual en la cual nosotros entramos, ¿verdad? Diciendo, sí, lo que Jesús hizo fue lindo, pero si yo le agrego estos puntos, va a quedar mejor. Padre mío. Y con esto ellos estaban dándole una bofetada en el rostro del Señor. Estaban diciendo, la cruz no fue suficiente. El sacrificio de Cristo no lo cumplió todo, faltó. ¿Entiende? Y esto es algo muy serio. Es decir, me quedo con Ismael, no lo voy a echar fuera, lo voy a dejar. ¿Y cómo uno va a poder vivir con Ismael adentro? No, es imposible. Entonces, ahora después vino el tiempo en el cual el esposo sí tiene que oír a la esposa. Porque entonces Sara estaba siendo perseguida grandemente y Sara temía por la vida del pequeño Isaac. Porque dice acá esto, en cualquier momento que yo me descuido y no estoy vigilando a mi hijo, aquí hay planes diabólicos en contra de Isaac para matarlo, para deshacerse de él. O dice, nosotros queremos heredar. La carne quiere heredar. Pero la carne no puede heredar nada del espíritu. La carne solamente genera problemas, rencillas, contienda, pecado, situaciones. No puede heredar nada, no hay paz. Y en ese hogar tenían años de no tener paz, hermanos. Porque cuando está esa lucha del espíritu y la carne, no hay paz. ¿Ok? Pudiera verse todo aparentemente bien, hay un arreglo familiar, el hijo de la sierva, el hijo de la libre, pero no había tranquilidad. No. Sara no podía descuidarse ni un momento. Entonces, ante esta situación, Sara, por el Espíritu del Señor, que obviamente le tuvo que haber dicho, ella fue a Abraham y le dice, ya esto es insostenible. Acá va a suceder un desastre. Vamos a perder a Isaac. Y él es el de la promesa. Él es el que va a heredar, no es Ismael. Ya después cuando se dieron cuenta, ¿no? Realmente cómo era la cosa. Entonces hay que hacer algo. Y le dice, la mujer egipcia y el niño se tienen que ir. Échalos fuera. Y eso fue fuerte para Abraham. Porque pero yo lo quiero, es mi hijo. Yo lo quiero a él. ¿Por qué? Porque el legalismo se hace muy querido al corazón. Porque son cosas que yo formulé, que yo creé, que yo inventé, que yo las sostuve. Y las sostuve con todo tipo de artimañas, pero hay que sostenerlas. Todas las maneras para poder vivir para el Señor, para poder agradar al Señor, para ganarme su favor, su bendición, su gracia, su favor, su misericordia, para poder tener victoria en mi vida sobre el pecado, el mundo, el diablo. Yo invento todo tipo de cosas. Legalismo. El legalismo del cual se habla hoy, esa iglesia es legalista y generalmente están refiriéndose a la falda larga y no maquillarse y no usar. Pero hay mucho más. La verdad es que ese sería el legalismo que menos me preocupa todavía. El que menos me preocupa. Hay un legalismo de adentro del corazón, de orgullo, en el que nosotros tenemos que fabricar con nuestros propios medios nuestra santificación. Es decir, yo me voy a santificar a mí mismo. Yo voy a hacer lo que debo ser de una forma. Imagínense que cada uno tiene su forma, cada iglesia, cada denominación. Entonces por eso es que Pablo dice estas palabras con gran dolor y llanto,
porque así es que Pablo servía al Señor, como lo dice en Hechos, dice sirviendo al Señor, dice con toda humildad y muchas lágrimas. Amén. ¿Por qué? Porque dice hijitos míos. ¿Por qué le dice hijitos a él? Él dice hijitos porque hijitos en cuanto a la fe. ¿Ah? Y luego, como dice, los engendré por medio del Evangelio de Cristo. Es decir, un hijo espiritual. Cuando usted conoce a una persona y usted le da el Evangelio a esa persona, usted ha engendrado un hijo. Hay personas que no lo ven así, pero véalo así. Ha engendrado un hijo. Porque esa persona nace de nuevo, porque usted le habló el Evangelio, es un bebé. ¿Ah? Y que ese bebé que necesita todo tipo de cuidados. Bueno, entonces aquí dice, hijitos míos, por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto. ¿Quién tiene un hijo? Y tenemos hijos con dolores de parto cuando nacieron, y después vuelvo a tener dolores de parto por el hijo. Cuando las madres dicen, ay, me estás haciendo sufrir más ahora que cuando... ¿Sí o no? Parece que tengo los dolores de parto como que parece que vuelven. ¿Sí o no? ¿Cuántas están sufriendo dolores de parto ahora por algún hijo que ya son más los dolores de parto esto que los dolores de parto realmente cuando el niño nació? Porque eso por lo menos era algo, hay dolor, pero saber que voy a ver a mi bebé, ¿cierto? Eso es dolor, el dolor está ahí, pero es el dolor porque, bueno, uno vas a ver a tu hijo cara a cara finalmente. Amén. Entonces se vuelve algo lindo. Pero aquí él está diciendo, vuelvo a sufrir, dice más bien. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero ¿cómo? Si ya había tenido los dolores de parto cuando los engendró, ¿verdad? Cuando les dio el Evangelio, que está esa lucha, que está la persona que cree, que no cree, que sí, que no, que acepta, que no acepta. Y cuando acepta, entonces, oh, gloria, gran gozo, celebración en el cielo. Y entonces empieza esa persona a ser enseñada en las cosas del Señor. Y ya que una persona se convierta, ¿verdad? Quizás usted ha pasado por dolores de parto, sufrimiento. Ha sufrido, le habló, lo echó un montón de veces, le dijo que no, quién sabe, rechazos, oposiciones, orar, interceder, buscar al Señor, buscarle la manera, se lo digo así, se lo presento así, dolores de parto, hasta que, ¿verdad?, acepta a Jesús. Pero ahora él estaba teniendo otros dolores, él estaba teniendo dolores de parto otra vez, sufriendo de vuelta. Y qué triste es tener que sufrir de vuelta. Los dolores de parto son una vez, no es de vuelta. ¿Pero por qué de vuelta? Y porque ahora estaban ellos revirtiéndose otra vez a la ley de la cual el Señor ya los había rescatado. Amén. Y estaban ellos diciendo, no, porque vamos a mirar la ley de Moisés en estos aspectos y los podemos nosotros incluir y mezclar y casar juntamente con la gracia. Entonces la gracia ya no puede tener efecto. O va a ser por la ley que tú vas a obtener la victoria, la salvación, la santificación, el favor de Dios, o tú lo vas a obtener por la gracia. Y en realidad sabemos que no hay manera sino solamente por la gracia. Y va a ser por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que toma aquí, después que leemos este versículo 19, en el 21 empieza a hablar acerca de Sara y de Agar. Entonces, más claramente, porque usted lee la historia en Génesis, pero cuando usted lee aquí, empieza a entender lo de Génesis en lo espiritual. Amén. Por eso dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. Vea que directo es él. Les voy a hacer una pregunta, dice Pablo. ¿Ustedes quieren vivir bajo la ley? Cualquiera acá diría no. Pero en ese tiempo ellos no sabían qué decir. Porque ellos estaban revirtiéndose a la ley, pero querían a Jesús también. No puedes tener a Jesús y también entonces traer los aspectos de la ley. Me refiero, cuando hablo de la ley, al sistema sacrificial. Ahí
a todos los puntos del sistema sacrificial. Bueno, creo en Jesús, pero entonces también hay que llevar el cordero y hay que hacer todo el proceso. No, ya no hay que hacer más nada. Y voy a buscar un sacerdote, ¿dónde hay? No, no hay más. ¿Y dónde está el altar del holocausto? No, ya no se necesita. El altar del holocausto es la cruz. Aleluya. Pero entonces, ¿cómo hago para que mis oraciones, el incienso y los carbones encendidos? No, ya no tienes necesidad de ellos. Ahora tú vas al Padre en el nombre de Jesús. Bueno, pero me gustaría por lo menos, aunque sea una oblación para dar acción de gracias. No, solamente tú oras con acción de gracias. Es tu alabanza, es tu voz, es tu corazón. Amén. Entonces ellos querían todavía, bueno, nos circuncidamos, aunque sea. Y ya con eso, déjennos por lo menos la circuncisión. ¿Y para qué te vas a circuncidar? Circuncidado, no circuncidado, no hace ningún efecto. Los gentiles, los romanos que se convertían, ellos no eran judíos, eran romanos. ¿Y qué pasa? Ya los querían circuncidar a todos, vengan, que los vamos a santificar. Y los dice, pero ¿y de qué es esto? Ya se habían convertido, ya habían recibido bautismo con el Espíritu Santo y después todavía venían uno y los querían circuncidar. No entendían nada. Pero yo pensé que ya tenía todo lo que necesitaba tener para ser un cristiano. Bueno, no, te falta, le dicen. Y iban a perturbar, los judaizantes eran, ¿no? Venían a perturbar la libertad. Y el enemigo, si justamente quiere hacer algo con nosotros, es perturbar nuestra libertad en Cristo. No libertad para pecar, sino la libertad para vivir para el Señor en justicia y santidad por el poder del Espíritu Santo en mí. Yo soy un copartícipe con el Señor Jesucristo y también copartícipe con el Espíritu Santo que vive en mí. Yo coopero con el Espíritu, somos colaboradores del Señor Jesús, pero también somos colaboradores del Espíritu Santo. Y yo le colaboro al Espíritu Santo. ¿Ah? Amén. Soy como un partner con el Espíritu Santo. ¿En qué? Y en que Cristo sea exaltado en mi vida. ¿En que qué? En que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Por esto eran el sufrimiento, como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Entonces, es verdad, o sea, aquello interno tenía que verse externo. Adentro mora el Espíritu Santo. Decimos, bueno, en mi corazón tengo a Jesús, sí, bueno. Pero es el Espíritu Santo el que mora en mí, amén. Y entonces el Espíritu Santo que está en mí, Él quiere traer a Jesús. Él quiere que en mí se muestre al amado y precioso Hijo de Dios, que sea visto a través de mi vida. Amén. ¿Entendemos? Mira, vení Saúl acá, que vamos a hacer una demostración. Vení hermano. Y vamos a tener a Armando también, que estás acá al frente. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, tú ponte al frente y tú ponte atrás de él. Y tú ponte atrás de él. Ahí está, bien atrás de él, ahí está. Nosotros nos convertimos y estamos así, ¿verdad? Ahora, nos convertimos, se supone que el Señor Jesús, Él quiere tomar el control de nuestras vidas, pero bueno, primero yo estoy al frente. El Espíritu Santo quiere llevarnos a Jesús, pero el que está al frente al control soy yo. Amén. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando Cristo viene a morar en mi vida, en mi corazón, por la persona del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí, ahora cambian, uno adelante y el otro atrás. Es que Cristo es el que se vea y yo quedo atrás. Yo quedo en el background. ¿Ok? Yo quedo atrás de trasfondo. Yo quedo al fondo. Él está al frente. Por eso cuando Él dice que Cristo sea formado en vosotros, ya está adentro mío el Espíritu Santo. Pero entonces que sea formado y que se vea Cristo, no yo. Eso Juan dijo, yo menguar y Él crecer. Amén. Ahora, ¿qué sucedía?
esto no estaba siendo posible debido a que los creyentes estaban volviendo a la ley para perfeccionar sus vidas. Entonces se invertían los roles, otra vez cambian de vuelta. Se estaba viendo acá mucho de la persona, del creyente, de la carne, de su manera, de su legalismo, de su religiosidad, de su esfuerzo personal, de su motivación, de todo esto para tratar de vivir para el Señor. Y el Señor estaba quedando en segundo plano ahí. ¿Entienden? Gracias, hermanito, se pueden sentar. Entonces, por eso dice, sea formado, pueda ser visto Jesús a través de mi vida. Amén. Y yo paso atrás. Pero si yo revierto a la ley, yo doy un paso al frente y queda el Señor atrás. Es así. Si yo busco y digo, bueno, yo me voy a perfeccionar a través de tal ejercicio religioso. Cualquiera sea. Así sea bíblico, así sea bueno, así sea legítimo. Pero yo estoy diciendo que a través de esto es que yo voy a obtener, ¿ok? Voy a obtener la victoria sobre un pecado en mi vida, sobre una lucha en mi vida, sobre la opresión sobre mi vida, sobre los deseos de la carne, el mundo, las atracciones del mundo, lo que fuera, ¿verdad? Y yo pienso, estas cosas son las cosas que a mí me molestan. Estos serían los enemigos nuestros. Esos son nuestros enemigos. Y yo digo, bueno, yo voy a combatir esto con herramientas carnales. Pero ¿cómo? Si la palabra del Señor dice que las armas, las herramientas, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero sin embargo, yo estoy yendo a lo carnal, sino que dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos nosotros tratando con fortalezas espirituales que deben ser disueltas en cuanto a situaciones, pecados, ataduras en nuestras vidas, amén. Pensamientos, emociones, sentimientos, opresión, depresión, temores, tantas cosas, ¿no? Y se hacen fortalezas, y nosotros estamos tratando por medios carnales, es decir, por mi esfuerzo carnal, aunque se vea como un ejercicio espiritual, pero como sea, yo estoy haciendo estas cosas con ese propósito. La actividad no es mala en sí misma, el problema es que yo estoy poniendo toda mi fe y confianza en esas actividades. En este caso de los Gálatas era la circuncisión, o guardar el sábado, o pudiera ser un ayuno, o pudiera ser lo que fuera. Amén. Y digo, bueno, o pudiera ser, no me tengo que vestir de tal forma. O no me pongo maquillaje y entonces eso ya me voy santificando. Son métodos carnales. Amén. Por eso dice que no son carnales. Y yo estoy tratando por lo carnal ganar algo espiritual. Y eso es imposible. Eso va a traer una frustración muy grande porque no vamos a ver resultados. Por fuera podamos estar todos, ¿verdad? Mostrar lo que sea, por fuera puede haber algo. Pero el asunto es por dentro y que luego tiene que expresarse por fuera, pero no en cuanto a una vestimenta, sino en el carácter. Cuando dice Cristo sea formado en vosotros, carácter. No es una vestimenta. ¿Verdad? Hay lugares donde, por ejemplo, estar así en short, eso es del mundo, el hermano. En El Salvador, justamente. Y estaba el hermanito, pobrecito. Mira, si ustedes lo conocen, ¿te acordás cuando fuimos? Entonces, ya, si está en short, pero eso no es solamente, es en un montón de lugares más. Entonces, se está juzgando a una persona por un montón de cosas por las cuales el Señor no está ni mirándolas. El Señor está mirando el corazón, y el corazón ya hay bastante para ver en el corazón como para todavía ver por fuera. Porque dice, bueno, pero no importa, porque el Señor conoce mi corazón. Sí, yo sé que lo conoce, pero ahí es donde está el problema. El Señor tiene que hacer toda esta remoción. Y aquí entonces Pablo dice, hijitos míos, dice, pero con gran pena, con dolor. Yo otra vez voy a tener que sufrir esto.
se convirtieron, arrancaron bien. ¿Ah? Y ahora miren para dónde están yendo de vuelta. ¿Ah? A la gente le encanta el legalismo, ama el legalismo. Ya nosotros somos por naturaleza, según por la naturaleza, ya somos seres religiosos, ¿sabe? Recuerde que Adán ya quería él las hojas de parra. Religión. Vamos a nosotros optar por algún método nuestro. ¿Quién les explicó? ¿Quién les dijo? Busquen unas hojas de parra y con eso. Ellos mismos. Ellos mismos inventaron esa solución. Pensando, con esto ya el Señor no se va a dar cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? El Señor está bien, todavía no sabían, ya habían ellos cometido el pecado. Entonces ahora el Señor les tenía que mostrar la manera en la cual podían tener todavía relación con el Señor, comunión con el Señor, pero no iba a ser por unas hojas de parra. Es decir, la solución no puede venir por instrumentalización humana, por metodología humana, por invento humano. El Señor tenía que darles la manera. Y la manera era la sangre. Entonces nosotros ponemos a un lado la sangre y traemos nosotros nuestra obra. Armamos ahí nuestro lindo altar juntamente con Caín. Decimos, lo tienes que aceptar. O sea, se le exige al Señor que lo acepte. Porque, y aquí Abraham, él no quería desprenderse, le costaba, porque esto era algo que él y Sara, pero en este caso él, como el hombre, él había ideado, él amaba a ese hijo. Pero decía, no pueden vivir juntos, Abraham, porque si ellos viven juntos, en cualquier momento Isaac amanece muerto. No puede el hijo de la promesa convivir con el hijo de la carne, la ley o la gracia. Las dos juntas no pueden. La esclava quiere seguir esclavo, sigue esclavo. O la libre, la gracia de Dios. Amén. Entonces nosotros cuando fuimos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Y nosotros ahora vivimos para el Señor, somos santificados por el Espíritu Santo, que Él es el que hace esto en nuestra vida. Él es el que forma a Cristo, el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, el Espíritu Santo está para glorificar a Cristo. Y Él tomará de lo mío y se lo hará saber a vosotros. Entonces el Espíritu Santo está para glorificar al Señor Jesús, no a sí mismo. Y para mostrarnos todas las cosas que son pertenecientes a Cristo. Él es el que obra en nuestras vidas desde adentro para que Jesús sea formado en nosotros. Carácter, el fruto del Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Aquí nos está dando la idea que la cosa es en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, no es por legalismo que podemos nosotros producir. No podemos producir nada. Empecemos por ahí. Voy a producir amor. Voy a producir humildad. Esta semana nos vamos a dedicar toda la semana a producir humildad. ¿Cómo? Una vez oí a una pastora de una iglesia enorme diciendo, estamos trabajando todas las semanas, cada 3 días estamos trabajando en un fruto diferente para producirlo. Bondad. Bueno, bondad, ser bueno con la gente, tratar bien. No sé. Y ahí tenían que hacer obras. Gozo. Y gozo del Señor, mi fortaleza. Cantar coros, no sé cómo así. Pero por varias semanas le tocaba a cada don, a cada fruto, o a cada componente del fruto, porque es un solo fruto en realidad, para ellos trabajar en eso y producirlo. Templanza, en esas de templanza estaban ahí todos. Autocontrol. El esposo decía algo, la esposa decía, no, esta semana estamos trabajando en el de... Y entonces por el esfuerzo propio,
o por métodos, no sé, con un librito, con ejercicios, como fuera, era producir el carácter de Jesús. Bueno, si fuera así tan fácil, entonces el Señor todo lo que hizo fue sin efecto, o sea, sin necesidad, ¿va? Es por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es el que nos regenera y el Espíritu Santo es el que santifica. Nos hace más y más como Jesús. Amén. Y mientras tanto yo tengo que descansar en Cristo Jesús. Es también de lo que estaba hablando el otro día, el domingo, Amalek, sentado en la roca. ¿Usted lo vio? ¿No lo vio por lo menos? Véalo. Esa es la misma ilustración. Tratar por mis fuerzas de ganar una batalla que yo ya la perdí. Cristo la ganó. Amén. Y yo soy vencedor juntamente, que por eso dice más que vencedores en Cristo Jesús. Si no, nosotros estamos amolados. Amén. Entonces, fíjese, hermano. Entonces luego dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Usted quiere estar bajo la ley? Esta es la pregunta. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, por el ingenio humano, ¿verdad? Por la carne. Cuando dice por la carne, quiere decir por instrumento humano, por la inteligencia humana, por la manera en la cual el hombre piensa. ¿Ok? En la carne. Más el de la libre por la promesa. Es decir, porque Dios dijo. Lo cual es una alegoría, es decir, una ilustración. Pues estas mujeres, aquí nos dice claro, son los 2 pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto significa la ley de Moisés, la sangre de animales. Nuevo pacto basado sobre mejores promesas, la sangre de Cristo. Aleluya. No puede fallar. Es imposible. El antiguo pacto basado en la obediencia del hombre. El hombre no obedece ningún pacto, se quebranta todos los pactos. Y entonces el nuevo pacto está basado en la obediencia de un hombre, pero este hombre es perfecto, que es Jesús. Entonces no puede fallar. Gloria a Dios. Entonces por eso dice, son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es donde fue dada la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vea qué clarito que lo explica aquí, ¿eh? Usted puede leer toda la historia en Génesis y decir, mire, ahora entiendo. Está abierta la escritura aquí bien claro. Agar, la esclava. ¿Qué da? Genera, engendra hijos para esclavitud. Todo ser humano que nace, nace como esclavo. Todos nacen esclavos de la ley. Y solamente hay un desprendimiento de esto cuando creemos en Cristo y somos salvos y nacemos de nuevo. Ahora nosotros tenemos otro amo. Nuestro amo es Cristo Jesús el Señor. ¿Seguimos siendo esclavos? Sí, pero al mismo tiempo también amigos de Dios. Gloria a Dios. Somos esclavos, pero esclavos por gusto. Entonces, por eso le dice, ¿ustedes no saben lo que dice la ley? ¿Ustedes no saben lo que la ley demanda? Bueno, la ley dice que si tú incumples un solo punto de la ley, tú te haces incumplidor de toda la ley, la has quebrantado toda. Y aún así tú quieres vivir bajo la ley. La iglesia está llena de legalismo hasta el cuello, enterrada en legalismo, tristemente. Legalismo en cuestiones externas, usos y costumbres, actividades, horarios, días, fechas, todo tipo de legalismo hay. Los pastores están arrancándose los pelos de la cabeza, viendo nuevas maneras para poder santificar a cada uno de los hermanos. Se obsesionan, los vigilan, los llaman, stalkers, parece. Así ¿cómo es?
para ver qué hace, dónde fue, qué entró, qué dijo, qué hizo. Disciplina, 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 disciplina. Ay, hermano, lo vimos en la playa. El diácono lo vio en la playa a disciplina. Como cuando uno era niño y hacía algo a la dirección, ¿verdad? Y así está. La persona no sale nunca de la probatoria, porque al final siempre uno va a hacer algo, ¿no? Como siempre uno va a estar en algo que... Y si no, hay que estar todo quietito, todo perfecto, todo así, todo religioso, metido en una jaula, pero no hay libertad para servir al Señor. Y usted puede ver, esa opresión es tan grande, la del legalismo, que el gozo se va. Entonces usted ve las personas todas muy religiosas con la Biblia, todo así, pero todo fruncido, cohibido, amargado, porque el legalismo hace esto, roba el gozo, roba la paz. Porque como tú tienes que todo el tiempo estar en rendimiento, cumplir, que me vea el pastor, el otro, el diácono acá, porque siempre hay alguno que va a encontrar algo, lamentablemente, la persona se mantiene en ese régimen, no sale de la esclavitud. ¿Y cómo va a ser Jesús formado? No va a ser formado en ese ambiente, en ese tipo de estructura, de régimen eclesiástico, o tal vez sea algo que usted mismo se está imponiendo, da igual. Jesús no será formado en nosotros. No sucederá. Ahora, piense usted, los Gálatas tenían los mejores pastores que cualquier creyente de aquel tiempo pudiera tener, como los corintios y todo. ¿Sí o no? Les enseñó Pablo, les enseñaron sus asociados, tenían buena enseñanza. El problema no era lo que se les estaba enseñando ni predicando. El problema era que ellos estaban dando oído a otra cosa. Y cuando venían los de Jerusalén, con sus cartas diciendo, nosotros venimos de Jerusalén, somos los apóstoles, los profetas, lo que fuera. Y acá nosotros les venimos a decir realmente cómo es la cosa. Ustedes, para ser cristianos completos, tienen que circuncidarse. Y habían algunos que estaban considerando, bueno, ¿no? Estos Gálatas, ¿qué sabían del monte Sinaí? No sabían nada. No, si eran griegos. Dice, bueno, pero esta es una nueva regla. Sí, esto viene de Jerusalén, viene de la iglesia madre. Entonces como que le prestaban más oído. ¿Se da cuenta? La iglesia madre era muy grande. Podía tener entre 50.000 a 80.000 miembros. Entonces, bueno, siempre están aquellos que uno los ve y dice, este debe ser alguien importante que tiene algo para decir. Y la gente cree cualquier cosa. Y sobre todo, si le dan algo para hacer, a la gente le encanta. Mire, si hay algo que le gusta a la gente es que le den una lista. Y en la lista le pongan, bueno, mire, a partir de ahora, usted quiere ser un cristiano completo, usted tiene que hacer todos estos puntos. Y ahí se lo pone el refrigerador, bueno, mire, ya logré hice lo otro. Y llama al hermano, ¿lo hiciste hoy? Sí, hoy lo oraste, lo ayunaste, no sé qué, lo compraste. Y a la gente le encanta esto, le encanta estar con el yugo de esclavitud. Y en una iglesia donde uno trata de predicar la libertad, ahí ya a la gente no le gusta tanto. Le gusta que los mantengan así. Eso lo vemos todo el tiempo. Lo vemos todo el tiempo. Marcelo Valos dice, no sé, la iglesia, todo el mundo está ahí, todo el mundo va, todo el mundo está, todo el mundo asiste, todo el mundo trabaja, todo el mundo coopera, pero eso sí, los tienen como soldados. Disciplina, no canta, no toca, no esto, no aquello, no. ¿Me entiende lo que digo? Y usted sabe, algunos de ustedes saben que antes estaban así y marchaba bien. Y hoy dice, ay, tengo la libertad del Señor y ¿por qué se hace más difícil? ¿No debería ser mejor? Si cambia la motivación y el objeto de nuestra fe, ya no son las obras, ahora es la obra de Cristo en la cruz. ¿No deberíamos nosotros todavía hacer más?
impulsado por el Espíritu Santo. Y a veces no se ve eso. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta el legalismo. Le gusta que le digan qué hacer. Le gusta. Y al hombre le gusta formular leyes y obligar a los demás a que las cumplan. Y con esto se glorían. Los fariseos, ellos formulaban leyes y las imponían a los hombres. Ellos no las podían cumplir, pero las imponían. Entonces se gloriaban, se sentían bien que tenían personas que los seguían y que estaban cumpliendo todas estas leyes. Amén. Hay mucho, mucho, mucho más por decir en cuanto a todo esto. Amén. Pero esto es lo que quería más o menos compartir, pero me quedé con muchísimo sin poder decirles hoy, que quizás en otro momento podemos hablar más sobre esto. Pero vea que dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, hasta este día está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros somos también hijos de la promesa. ¿Somos o no somos? Amén. Y esto es lo que el Señor quiere que suceda. Amén. El apóstol Pablo sufrió mucho. Volvió a sufrir dolores de parto. Lo sufrió cuando los engendró, cuando creyeron en Jesús. Y ahora que se supone que debían ser cristianos maduros, estaba sufriendo nuevamente dolores de parto por ellos. Amén. Que no sea así con nosotros. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Que el Señor nos ha rescatado de esta esclavitud. Amén. Y que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén.